Buenos días. Muy buen día a todos. Vamos a retomar estos temas de la materia de teoría curricular y ver cómo vamos a empezar a trabajar esta temática. Hoy vamos a empezar a retomar y a analizar esto que se llama concepto de currículo. Ok, les adelanto. La actividad que deben realizar es crear su propia definición de currículum, ¿sí? Así, con esto que vamos a ver ahorita, ¿sí? Vamos a ubicar y construir su propio concepto. Con esto me refiero a que sea suyo a partir de la información que ustedes van a generar en estas diapositivas que les voy a proporcionar y que estarán en la plataforma. Les pido ahí una disculpa, ya intentaré para de aquí al fin de semana para que a partir del lunes ya estén disponibles las diapositivas y las actividades que vamos a realizar. Al final les doy la indicación en la última diapositiva de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a trabajar y demás, entonces con ello van a poder ubicar lo que requiero que trabaje. ¿Sí? Bien, de inicio, cuando conceptualizamos al currículum, hay que entender que es un concepto llamado polisémico. ¿Qué quiere decir esto? Que te puede tener muchos significados, muchas definiciones como tal. Difícilmente vamos a encontrar una exclusiva definición del tema de currículum, ¿sí? Siempre vamos a encontrar acercamientos conceptuales, vamos a encontrar definiciones, conceptualizaciones, definiciones de este término. De entrada, hay que irnos a la parte etimológica. Como un muy buen hábito, chicos, les recomiendo que revisemos siempre la raíz etimológica de los conceptos. Eso nos ayuda a esclarecer un tanto y a sentar el primer nivel de definición, de conceptualización al respecto, ¿sí? Ya después nos metemos a buscar definiciones de los teóricos, lo que opinan al respecto y demás, y bueno, ya lo podemos ir ubicando en ese sentido. Cuando hablamos de currículum como tal, viene del latín curro, así tal cual, de ahí su denominación, y este concepto, así como está aquí, curro, ¿sí? Significa carrera. Literalmente es curro, carrera, currículum. Pero esto nos lleva, no es una carrera de velocidad o carrera de otro tipo, sino se refiere al recorrido que se va a hacer, en este caso, en una institución educativa para la obtención de algún grado académico. Puede ser en educación básica, media superior, educación superior, que puede ser a su vez técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Son 5 los niveles que vamos a ubicar dentro de lo que se refiere a la educación superior. ¿Ok? Y vamos a distinguir currículum de plan de estudios. El concepto de plan de estudio viene de una expresión latina que se llama ratio studiorum. Esto quiere decir una organización racional de los estudios, ¿sí? En los planes de estudio que ustedes revisan cuando, y supongo que antes de entrar acá a UPN, quizás revisaron un par o más más planes de estudio y dijeron, a ver, esta escuela me ofrece tal cosa, esta tal, etcétera, y en función de esto mismo,
compararon, dijeron, no, pues me gusta más este plan de estudio, este otro. También cuando ubicamos elementos de los planes de estudio, pues nos ayuda enormemente a ubicar sus características internas. Así que, de entrada les comento, el plan de estudios es una parte del currículo, no es todo, ¿sí? De entrada. Y bueno, vamos a ir desmenuzando cada uno de estos que vemos aquí. Vayan ubicando a los teóricos, ¿sí? Vamos ubicando a los teóricos del currículum. Recordemos que el estudio del currículum es cercano apenas de los años 70, es decir, de 1970 a 1980 a la fecha. Anterior a esto, pues sí se había analizado mucho el tema de la enseñanza, del aprendizaje, de la evaluación, pero no como tal el currículum. El que se considera como el padre del currículum, así como el que empezó a conceptualizar más el principal teórico, se le llama Ralph Tyler. ¿Sí? Ralph Tyler, estadounidense, en los años 70, 72 para ser exacto, definió el currículum. Para él, currículum significa todo aquello que transpira en la planificación, enseñanza, aprendizaje de una institución educativa. Así, genérico, grande. Aquí en esto vamos a encontrar definiciones un tanto genéricas, es decir, más grandes, globales, y otras muy, muy específicas. ¿Sí, Martín? Exactamente a qué se refiere el autor con transpira, o sea, todo lo que pasa a través de ella o todo lo que sale de ella o exactamente cómo. Transpira es todo lo que está presente, o sea, presente dentro y fuera, o sea, finalmente el proceso biológico de transpiración es algo que vemos al exterior, pero pasa por un proceso de filtro a través de la piel y los poros, en este caso. Entonces, está dentro y pasa a reconvertirse, pasa a reconvertirse en algo externo y visible, por tanto, ¿no? O sea, dentro de la piel no hay sudor como tal, hay toxinas y bueno, este proceso de calentamiento, al hacer ejercicio y demás, genera esta transpiración, conversión, ¿no? Conversión para generar la transpiración y sudoración como tal. Entonces, en esta analogía dice, ok, todo lo que está presente dentro y fuera y que se suscita en un espacio educativo, en lo que se planea, lo que se enseña y se aprende, se le llama currículo. Vamos a encontrar definiciones así como muy globales y otras muy, muy específicas. Unas sencillitas que dices, a ver, ¿cómo que? Muy simple. Y otras un poco más robustas. ¿Sí? El Ralph Tyler, de los clásicos del currículo. Poco conocido, no tiene mucho que ver con teorías educativas y demás, pero sí del currículo. Tyler, bueno, más adelante vamos a ver qué menciona respecto al concepto, a su metodología de diseño curricular, a lo que para él tiene que ser el currículo. Tyler es acompañado de Taba, su nombre es Hilda Taba. Hilda Taba, que es argentina, pero bueno, radicada posteriormente en Estados Unidos y que se suma a Ralph Tyler para hacer todo este proceso inicial de conceptualización, definición, caracterización del currículum. Para ella, todo currículum, señala, debe comprender las finalidades generales y específicas. Es decir, cuando hablamos en educación de los fines, nos referimos a cuestiones generales. Cuando hablamos de objetivos, nos referimos a cuestiones específicas. En una materia, sería como la finalidad o el fin, es como el de toda la materia, y los específicos son de las unidades. Cuando hablamos de una finalidad global, es ¿cuál es el fin de la educación?
¿Cuál es su finalidad? Y bueno, aquí ha habido un debate eterno diciendo que la educación debe formar al ser humano, así en global. Y otros dicen, no, la educación es para calmar al ser irracional que vive en el ser humano y que lo enseñe a comportarse en sociedad. Desde otras perspectivas sociológicas se le critica mucho al currículum formarlo de cierta manera. Ok. Lo primero que dice debe tener es objetivos. Después, un cierto contenido organizado, seleccionado de cierta o tal manera. Tercer elemento, las normas de enseñanza. Entiéndase el proceso, las actividades, metas, las técnicas y estrategias de enseñanza. Y el proceso de aprendizaje, aquí es donde entran en juego, ¿no? La lluvia de ideas, corrillos, el role-playing, análisis de casos prácticos, ejemplos, etc. Y la evaluación. Noten cómo, si ustedes hablan del proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluación, siempre retoman estos elementos que están aquí, ¿no? Entonces, todo currículum es fines, que es lo que se pretende, contenido organizado, enseñanza, aprendizaje y evaluación. Desde los 70. Si buscamos una definición moderna, nos topamos con Tyler Ottawa. Sí o sí, punto. También Phoenix, americano también, John Phoenix, él habla de que el currículum comprende 3 elementos. ¿Qué es lo que se estudia? ¿Cómo es que vamos a realizar este estudio de enseñanza-aprendizaje? ¿Y cuándo? ¿En qué orden? Este proceso ha tenido diferentes acepciones, diferentes elementos vinculados a ello. Cuando nosotros trabajamos sobre el tema de la evaluación, de la enseñanza, del aprendizaje, por ahí vamos a encontrar ciertas críticas, ciertas situaciones, ciertos métodos, opciones, modelos, paradigmas. Básicamente, cuando hablamos de un currículum, ¿qué es lo que voy a enseñar? Ah, pues filosofía, química, historia, arte, inglés. ¿Cómo lo voy a realizar? Y ahí ya nos metemos directamente a estrategias didácticas. Operativamente, ¿cómo le voy a hacer para que el estudiante aprenda el verbo to be, las tablas de multiplicar, los tipos de volcanes, la historia de México, las capitales del mundo, las teorías pedagógicas, etcétera, dependiendo del tema que le voy a hacer? ¿Y en qué momento? Aquí cuando hablamos del orden de la instrucción, se refiere a cómo voy a distribuir los temas a lo largo de un tiempo. Siempre, y eso se lo recomiendo de manera puntual, los temas y subtemas se organizan de lo general a lo particular y de lo simple a lo complejo. No olviden esto, que cuando lleguemos al diseño curricular les va a servir mucho. Oiga, profe, a ver, me piden impartir un curso de, por ejemplo, de el uso de la tecnología para las clases, y se la voy a dar a maestros que son amigos de mi papá, que también es maestro, y pues no le entienden bien a esto de la tecnología. A mí se me facilita, entonces les voy a enseñar. ¿Qué les enseño? Entonces, primero, acuérdense lo que dice Taba, ¿no? Objetivos, temas, actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. ¿Qué nos dice acá? Ok, ¿qué quieren aprender? Utilizar, entonces se va a llamar un curso de utilización de las TIC en la enseñanza. Para los papás, amigos de mi papá, o para un grupo de maestros de secundaria. Secundaria en general. Entonces, ¿qué se va a enseñar? Eso. Sería como la intención? Que los profesores utilicen herramientas digitales para el uso en sus clases. Ok, ¿cuál contenido va a ser? Bueno, primero les voy a mostrar
PowerPoint, después Word, después me voy a Internet, cómo buscar información, cómo utilizar, cómo hacer diapositivas, cómo hacer interactivos, material didáctico, y ya después cómo integrarlo a la planeación de clases. Si se dan cuenta es de lo general, muy a lo particular. Y de lo más simple a lo más complejo. Ahí, como ven, nos da para mucho, desde, si no es que no sabemos nada, ok. ¿Cómo encender una computadora? ¿Cómo utilizar las partes? ¿Cómo imprimir, negrita, cursiva? Y ahí nos vamos. Siempre, de lo simple a lo complejo. Y ya, ¿en qué orden? ¿En qué forma? ¿Cuánto tiempo? Déjenme comentarles que el tema de los tiempos para dar clase es lo que más trabajo cuesta. Estimar, ¿no? Pues voy a planear una semana y a veces o te sobra tiempo o te falta tiempo. ¿De qué depende? De la dinámica del proceso. O sea, hay grupos que rapiditos trabajan bien, todos en conjunto, entienden, comprenden, trabajan, realizan sin mucho problema. Hay otros grupos que se les dificulta un poquitito ahí el proceso de las clases y entonces van más lento o van entregando de manera distinta las actividades. Eso dice Phoenix. Arnaz, perdón por el concepto largo, pero no le puedo quitar, o sea, eso es lo que para él ubica. Como estrategia, yo les recomiendo, chicos, que tomen palabras claves. Recuerden que al final de hoy vamos a ir armando lo que va a ser su definición propia de currículum. Y la vamos a discutir el siguiente miércoles. ¿Sí? Así que vamos a irnos en ese sentido. Para él, fíjense, el currículum de entrada es un plan. ¿Sí? Un documento global. Y tomen nota de esta parte. Siempre está primero el plan de estudios y más chiquito, el programa de estudios. ¿A qué se le llama plan de estudios? Al documento que contiene todas las materias. Si tú pides en me da el plan de estudios, te van a dar una hoja, un folleto, en donde viene el perfil de egreso, viene quizá el mapa curricular y viene la lista de materias, primer semestre, segundo, tercero, cuarto, quinto, sí. Y cuando nos referimos al programa de estudios, que es más chiquito, es el contenido, los objetivos, las actividades, la evaluación y la bibliografía de cada materia. De modo que hay un plan de estudios por carrera y de cada materia un programa. En este caso, por ejemplo, la licenciatura en pedagogía que están cursando tiene un plan de estudios, obviamente un mapa curricular que después vamos a ir revisando y tiene programas de estudio. Si son 50 materias, pues son 50 programas de estudio. No le cambien el nombre. Sí, porque luego dicen, maestro, ¿me da el plan de estudios de la materia de tal? No, se llaman programas. Repito, el programa de estudios contiene el nombre, obviamente, el objetivo, temas, actividades y evaluación y bibliografía. Brenda, ¿tienes una pregunta? Dijo que primero se tomaba en cuenta el plan y luego el programa. Sí, Okay. No es que se tome en cuenta como tal. Bueno, si tú tienes el programa, el plan, perdón, es todo. Es la lista de todas las materias. Y el programa de estudios es de cada materia. Por ejemplo. Ok, gracias. ¿Sí? Si tú tienes, aquí ustedes en pedagogía tienen, no sé, 35, 40 materias. Entonces habrá un programa de estudios de cada materia. Y todas esas materias, más el modelo educativo, más la teoría, más el mapa curricular, más lo que se llama perfil de egreso. Todo eso conforma el plan. El plan es más grande y el programa es más pequeñito. Ok. Sí, o sea, profe, el plan de estudios viene siendo el que te dan, por decir, cuando vas a pedir informes de una universidad,
Así te es. dicen, aquí tienen el plan de estudios y te aparece el nombre de todas las materias que vas a llevar durante todo o sea, el tiempo de la carrera. Exactamente, los 3 años, 4 años. Incluso te dice, hay planes de estudios que son semestrales, como es este caso, pero hay otros que son cuatrimestrales. Hay otros que son trimestrales, es decir, su duración es de 16 semanas el semestre, 15, 16 semanas. El cuatrimestre generalmente dura 14 semanas y el trimestre 12 semanas. ¿Sí? Carolina. Profe. Ay, hay un eco ahí. A ver. espérame. ¿Ya? ¿Me oye? Hasta doble o triple, sí. Te escuchamos, pero ahí quizá tienes dos dispositivos o tienes prendida el micro y la bocina, entonces rebota el audio. A ver ahí. No, ahí no te escuchamos. Ahí. A ver, chécate ahí. ¿Sí? Ahí sí, bien. Oiga, ¿y el perfil de egreso a qué se refiere? Ok. Cuando hablamos del perfil de egreso, es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, siempre las 4, no lo olviden, ¿eh? Conocimientos, habilidades, actitudes y valores. ¿A qué se refiere? Conocimientos a todo lo teórico. Habilidades a lo práctico. Actitudes, bueno, a toda esta serie de trabajar en equipo, armónicamente, etc. Y valores, pues, a esta serie de elementos que conforman el ser. De modo que el perfil de egreso es todos los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que vas a lograr cuando termines. Ok. Cuando seas egresado, o sea, cuando ya dices, termine yo todo esto, con eso voy a salir, se podría decir. Exacto, y se le llama perfil porque te delinea una serie de rasgos de perfil de egreso. De modo que los rasgos de perfil de egreso son, por ejemplo, conocerá las principales teorías pedagógicas contemporáneas que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es una de conocimientos. Pero si dijera, elaborará planeaciones de clase para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes niveles educativos. Elaborar ya es una habilidad. Y luego si viene una de actitudes, que sería algo de trabaja en equipo de manera armónica y colaborativa, identificando y respetando la ideología. Esa es una actitud. Y el valor sería desempeña ética y honestamente su ejercicio profesional. ¿Sí? Si ustedes revisan, y por ahí les voy a pedir una actividad posteriormente de buscar planes de estudio, perfiles de egreso, objetivos y demás sobre este tema, vamos a ir revisando, ¿no? Pues a ver, pedagogía, ¿cuántos planes de estudio? Entonces, tú googleas, por fortuna, ¿no? Licenciatura en pedagogía. Si la quieres en Veracruz o en México, y ya te va a salir el de la UNAM, el de la UPN, de la UB, de tal, de privadas, y ahí tú vas a ver perfil de egreso. Cuando concluya la licenciatura en pedagogía, el estudiante o el egresado será capaz de elaborar tal, diseñar exámenes, planeaciones, aplicar estrategias de enseñanza, y viene una serie de cosas. Eso se le llama perfil de egreso. Y también vendrá la lista de materias. También vendrá la duración, si es de 4 años, de 3 años, el tipo, si es semestral, cuatrimestral, trimestral, ¿sí? Anual, todavía hay planes de estudio anuales. Son muy escasos. También vendrá si es rígido o flexible. La flexibilidad curricular, lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con cuando son planes de estudio flexibles, te ponen una lista de materias y tú las vas escogiendo. Y en las rígidas hay una serie de materias por cada semestre, como es su caso. Ustedes dicen, cuando pase a sexto, llevaré estas materias, cuando pase a séptimo, estas ya están establecidas. ¿Ok? Eso es lo que se refiere con plan y programa de estudio. Ahora, cuando tú ya revisas
el plan de estudios, que es la lista y todo, los programas de estudios, cuando dices, bueno, por ejemplo, este caso, la materia de teoría curricular. Cada materia tiene un programa y el programa explica qué temas, qué objetivos, qué actividades, cómo te van a evaluar, qué bibliografía de esta materia de teoría curricular. Y la de estrategias de enseñanza, y la de planeación, y la de evaluación. Cada una de estas tiene su propio programa de estudio. Ahora, este plan que norma y conduce de manera explícita, aquí vamos a distinguir lo explícito de lo implícito. Hablamos de lo explícito cuando es algo que está por escrito. Entonces, yo te digo, vas a aprender y aplicar diferentes técnicas didácticas y estrategias didácticas para la elaboración de sus materiales didácticos que va a utilizarse para impartir una clase. ¿Ok? Eso está explícito, está dicho. Y hay cuestiones implícitas. Lo implícito, que es el antónimo, es lo que no está dicho, pero sí se desarrolla. Por ejemplo, en el caso de lo implícito, vas a aprender a ser responsable, a trabajar de manera en equipo, ¿sí? A pedir tu palabra o la opinión, pedir la palabra antes de expresar una idea. Son cosas que vas aprendiendo al momento de estudiar, pero no están escritas por ahí en el plan de estudios, ¿sí? Ahora, luego viene un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablas del currículum aquí voy a decir qué es lo que vas a aprender y se va a enseñar en una institución educativa. Ya más adelante vamos a distinguir qué es una escuela, qué es un instituto, qué es un centro educativo, qué es un colegio. No es lo mismo. ¿Sí? Pero eso es tema de otro punto, pero lo vamos a señalar. ¿Qué es un centro de capacitación? Un centro de formación, un centro de actualización. Que por ahí lo vemos y dicen, pues es una escuela. No, tiene características distintivas. ¿Ok? Entonces, vemos estas condiciones que son determinantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vean cómo existen conceptos, proposiciones y sobre todo normas. No sé si alguno de ustedes estudió en algún colegio religioso, por ejemplo, o en algún colegio bilingüe, o en algún colegio, o en alguna escuela técnica, o en alguna telesecundaria, telebachillerato, bachillerato tecnológico, bachillerato del mar, etc. ¿Por qué lo pongo así? Porque en cada escuela distinta tiene un enfoque. No olvidemos, enfoque educativo se refiere a las características específicas de esa escuela. Por ejemplo, queda muy claro, ¿no? Es que en esta primaria es bilingüe. Trabajamos español e inglés. ¿Qué está diciendo? Nosotros aquí damos clase en español y en inglés. Dicen, no, aquí nosotros somos bilingüe y religioso, católico. No, pues aquí vamos a hacer, y el enfoque queda muy, muy claro. Ahí están las normas. Cada escuela tiene un concepto, una proposición, etc. De hecho, en algunas escuelas religiosas llevan una materia que se llama religión, fe, le llaman de manera distinta, pero bueno, se torna en la misma línea temática, ¿sí? Ahora, también cuando vemos este tema de las normas, los conceptos y demás, todo esto está ya previamente diseñado, anticipado para lo que queremos lograr. Es decir, tú no llegas a la escuela y te inscribes y cuando te inscriben empiezan a hacer el plan de estudio, ya está hecho. Plan y programa. Aquí voy a diferenciar dos conceptos. Lo que es el currículum, ¿sí?
y la didáctica. ¿Ok? Cuando hablamos de currículum, es esto que estamos construyendo, el plan de estudio, los contenidos, los objetivos, las actividades generales. Y cuando hablamos de la didáctica, ya nos referimos al proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, dar las clases. Quiere decir, por tanto, que esto solamente funciona así, del currículum hacia la didáctica. Si no hay currículum, no se pueden dar clases. Simple y sencillo. Por tanto, a veces nos preparan mucho en dar clases, pero en el cómo se enseña. Pero ya sé leer un currículum, ya sé la diferencia entre un plan de estudio, un programa, un objetivo, una competencia. Eso lo vamos a ir viendo acá también. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un objetivo y una competencia? ¿Cómo está redactada? Eso lo vamos a ir trabajando. ¿Ok? Y a partir de esto se desprenden lo que se llaman evidencias. Evidencias de aprendizaje, ¿no? Por ahí, estas evidencias nos brindan el desarrollo de ciertas actividades. Eso nos dice José Arnaz. José Ángel, para ser exacto. José Ángel Arnaz. Bien. Johnson, José Ángel Arnaz es español, de España. Él ya, a diferencia de los otros que son americanos, aquí venimos con otro que es Johnson y también es americano, estadounidense. Bien, dice, el currículum, esta parte es clave. El currículum es más que el conjunto de las experiencias de aprendizaje. ¿Sí? El currículum no solo es la lista de materias. ¿Sí? El currículum tiene que ver con todo el conjunto de acciones, de temas, de objetivos, de tiempos, de ideologías. No olvidemos esta palabra. El currículum ideologiza, es decir, promueve unas ideas en las personas que lo cursan. De hecho, dependiendo del tipo de escuela al que ustedes fueron, déjenme decirles que los ideologizaron. La forma en la que ustedes piensan, la forma en la que ustedes opinan, construyen ideas, etcétera, son derivados del currículum que cursaron. ¿Sí? Y en función de esto mismo, pues por eso es que piensan y actúan como lo hacen. Voy a poner algunos ejemplos ilustrativos. ¿Por qué, por ejemplo, los cubanos, los rusos, los europeos piensan de una manera distinta a como pensamos los latinos? ¿A qué se debe? ¿Será que por vivir en una zona geográfica vamos a pensar de un modo? ¿O será lo que nos ideologizaron? Es decir, en tu casa te dicen ciertas ideas. En la escuela, en la iglesia, o sea, iglesia entendida como concepto amplio de religión, no como escuela, espacio físico. En tus actividades familiares, en diciembre, etcétera. Todas esas costumbres, acciones, hábitos, ideologías que tienes en tu casa, en la escuela, etcétera, nos hacen como pensar como son. Por contarles una anécdota, en Europa, los chicos cuando terminan el bachillerato, en su mayoría se van de mochileros a otros países. Creo que nos ha tocado ver algunos, ¿eh? Y a lo largo de esto, pues, aprenden otro idioma. Generalmente,
Los franceses manejan al menos francés e inglés. Los ingleses, inglés, italiano, francés, por ahí, alemán, etc. Entonces, ¿qué pasa en México? Imagínense, a ver, piensen, imagínense, y me dicen, ¿qué dirían sus papás si cuando ustedes terminaron el bachillerato le dicen, papá, mamá, me voy a ir 3 meses a Sudamérica, no sé, Argentina, o me voy a ir a Francia, o me voy a ir a Canadá, y ya regreso, no voy a estudiar este año, voy a andar recorriendo el mundo? ¿Qué les dirán sus papás? ¿Qué opinarán los profesores? ¿Qué opinarán las personas? Ah, pero aparte vamos 3 amigos, mi novio o mi novia y 2 más, o 4 amigos más, ¿no? Y nos vamos a ir ahí. ¿Qué pensarán? ¿Qué les dirían sus papás? ¿Qué diría la persona de mayor respeto en la iglesia? En la persona de sus maestros. Oiga, profe, ¿sabe qué? ¿Cómo ve? Yo ahorita terminando el bachillerato me voy a ir a 1 año, no voy a estudiar, voy a aprender otro idioma. ¿Qué pasaría? O los escucho. A ver, ¿quién quiere opinar sobre esta idea de ideologización del currículo? No me digan que no lo pensaron o definitivamente digan, no, no me van a dar permiso. ¿Para qué? ¿Qué pasó? Dice Lenovo, pero es que ahí dice Lenovo en tu nombre. Acuérdate, todavía no los ubico a todos por nombre. Déjenme conectar la compu. Es que así me... Permítame. Es que no ingresé con mi cuenta de Google, maestro. Ay, Lenovo. Ya. La de que tomó el nombre del celular, ¿no? No, de la computadora. De la compu. A ver, te escuchamos. No, ¿Qué es te que... diría? ¿Qué ideologías perdón. curriculares tienen? Bueno, pues técnicamente, maestro, desde el primer semestre yo me acuerdo que con la maestra Paola vimos un tema similar, en donde prácticamente en otro país desde chiquitos fomentan la lectura. O sea, un ejemplo en Europa. Están llenos de bibliotecas, están llenas de teorías. Los padres, desde que prácticamente su hijo nace, pues le empiezan a poner música clásica, tienen otro tipo de vida, otro tipo de pensamientos. En cambio aquí en Centroamérica, en este caso en México, pues el nivel educativo es muy, muy bajo porque pues hay muchos padres, se podría decir también jóvenes, o muchos padres que la verdad ya no les interesa el que sus hijos aprendan más o no tienen el tipo de mentalidad que tienen en Europa. Un ejemplo, si yo le digo a mis papás que me quiero ir a Argentina, Colombia, o a Europa o Estados Unidos a estudiar o a aprender algo mejor, no me van a dejar porque pues van a tener miedo. Siempre se van a enfocar en eso, en que no, ¿cómo crees? Somos tu familia, no lo vas a lograr, o sea, te cortan las alas prácticamente. Y allá no, allá como que prácticamente avientan a sus hijos desde chiquitos a que obtengan un gran conocimiento para que desde muy temprana edad sepan manejarse. Y pues no sé, ese es mi pensar y se me quedó muy grabado. Y sí, por eso es que los países europeos siempre ocupan el primer lugar en Olimpiadas, en Olimpiadas de conocimiento, en todo ese tipo de cuestiones porque están preparados desde muy, muy, muy corta edad. De hecho, eso que mencionan es el currículum, o sea, ¿por qué? Porque en la escuela te dicen, tienes que ser una persona de mundo y tienes que recorrer el mundo. Y acá, ¿qué te dicen en la escuela? O sea, de entrada, algunos profesores no leen. ¿Cómo van a fomentar la lectura un profesor que no lee o no ha viajado? Entonces, ¿qué te dice? No, pues mira, pues inténtalo, a ver. Si tú le dices en prepa, no, profe, es que quiero irme a Estados Unidos, el profesor va a decir, ¿cómo? ¿Te vas a ir de mojado? O sea, indocumentado a trabajar. No, me voy a ir a aprender inglés, voy a viajar, recorrer. Y tienes visa, ¿no? ¿Y cómo le vas a hacer? Entonces, básicamente como tú dices, ¿no? Te van recortando plumas y te dejan sin alas. Pero es parte de la cultura. Vean cómo cultura, ideología, religión, etcétera, influye en el currículum escolar. Ya después hablaremos del currículum familiar, porque hay otras familias que sí lo promueven. Incluso
Y no quiero tocar mucho por ahorita el tema de la ideología mexicana y una palabra que tiene que ver con el machismo. Nos comenta su compañero. Ahora, ustedes están, aquí va a hablar Martín, y estoy escuchando a dos varones. Ahorita me gustaría escuchar a alguna de ustedes, chicas, y veremos cómo le... No, ¿cómo cree? Y aquí nos dice cielo. No, 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 no. Me matan. Me matan con la pura idea. Así como, oye mamá, ¿cómo crees? Me voy a ir con mi novio 4 meses y vamos a ir de mochila a Canadá. ¿Y a dónde? ¿Cómo? No, es que vamos a ir con un amigo. ¿Y qué amigo? Lo conocí por Facebook. ¿Cómo crees? Te van a secuestrar, te van a quitar el riñón, etcétera, ¿no? Martín, escuchamos. En mi caso tengo un roomie que es de Bélgica y me platica que él al egresar de la preparatoria, al cumplir creo que 18 años, en Europa le regalan un boleto con 10 pases ida y vuelta a donde tú quieras de Europa. Y esto es o sea, ya entiendo por qué, ¿no? Con la misma idea que usted lo menciona, ¿no? Por el hecho de que sean de mundo. Y él me dice que pues lo gastaba para pues ir a tal lugar y veía a alguien, una muchachona y así andaba, ¿no? Conociendo todos lados. Él maneja 3 idiomas, inglés, francés y español. Los domina bastante bien. Obviamente la R, ¿no? Pero sí, y en cuanto al tema que mencionaba usted, ¿qué dirían mis padres? Y yo le dije, no, pues me voy a Estados Unidos, estás loco tú. ¿Tú qué vas a estar haciendo allá? Ni español sabes hablar bien, ya te vas a ir allá donde no sabes cómo hablan. Ya me imagino a mi mamá diciéndome eso, ¿no? Tú estás loco, ¿no? Tú quédate aquí, hay que trabajar, échale ganas a la escuela, al estudio, y es lo que te siembran. Tú ponte a estudiar, que te vas a casar y tienes que mantener a tus hijos. Puf, de vuelta a la realidad, ¿no? Y la escuela te lo refuerza, porque tú vas con un profesor y todo. Quiero irme a Estados Unidos, porque ya llevé en escuela pública inglés 1, 2 y 3 en secundaria y en bachillerato inglés 1, 2 y 3. Llevo 6 años estudiando inglés, debo ser buenazo. Y no sabes ni siquiera pedir un agua, una hamburguesa. Mira al baño, ¿no? Puedo ir al baño. Al metro, ya no hablemos de la conversión de monedas y demás, ¿no? Entonces, vean cómo el currículum no nos prepara. Ahora, si ponemos atención a lo que las escuelas ofrecen, yo sé que pasan continuamente por alguna escuela privada o pública, y ahí dirán, somos formadores de mundo, aquí estudiamos líderes sociales, y así, ¿no? El eslogan, fórmate, ajá, a ver, vuélveme ciudadano del mundo, donde te dicen no salgas, no tal. Ahora, hay unos colegios bilingües que sí lo trabajan muy bien, y hay escuelas, universidades que lo promueven, pero hay un factor económico que te lo impide. Entonces, vean cómo económico, social, cultural, ideológico, familiar, es educativo, todos estos contextos influyen en el currículum. Había levantado la mano Mayra y Carolina. Sí, Mayra, adelante, te escuchamos. Sobre lo de, pues, lo que aprendes en la familia y todo eso, yo vengo de una familia de una comunidad y soy la única que pues está estudiando, pero yo salí embarazada, o sea, a los 17 años. Terminé mis estudios y me dediqué lo que fue a educar a mis hijos. Para esto creo que sí va mucho, también depende mucho de lo que eres como persona para, o sea, tanto para uno como para los demás, ¿no? Yo tuve que aprender a leer para que mis hijos tomaran eso que es la lectura, ¿no? O sea, yo luego, sinceramente, luego no leo, ellos sí tienen que leer diario, entonces es así como lo que, o sea, el esfuerzo que uno hace, ¿no? O sea, hay padres que, pues, o sea, ahí los dejan con la computadora, con la tele, el celular, ¿no? Y yo no, yo estoy muy atrás de ellos, o sea, entonces es como que también depende de mucho de, o sea, uno querer cortar con las tradiciones o el tipo de cultura, o sea, en mi familia es, o sea, no le dedican como que tiempo a lo que es la escuela, la educación, o sea, eso es como que viene, o sea, a un lado, no importa, ¿no? Lo importante de ahí es como dijo de Martín, o sea, formar una familia, dedicarte a los hijos y cosas así, ¿no? Y yo no, yo de hecho le digo a mis hijos, o sea, terminando la prepa, a donde te quieras ir a estudiar o lo que quieras hacer, o sea, tú vuela, o sea, porque quedarte aquí como que, o sea, sí.
O sea, no hay nada. Bueno, así es mi forma de pensar, pero es algo que, o sea, depende también de cada persona, de lo que quiere y desea y lo que aspira, no sé, es mi punto de vista, o sea. Pues Mayra, pues de entrada felicidades, o sea, es necesario, aunque algunas personas no lo vean así. Yo no me puedo hacer responsable de lo que piensen otros, ¿sí? Pero sí puedo hacerme responsable de lo que pienso, quiero y qué hago, porque algunos se quedan en ideas y no pasan a la línea de los hechos. Ujú. Entonces, sí, yo quiero, me gustaría. ¿Y qué estás haciendo? No, pues nada, pues, no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Te ideologizan. Hay una carga ideológica que te obliga a pensar, a repetir palabras, a decir ciertas frases, a tomar ciertas conductas. Pero llega el momento, y eso que tú hiciste se llama ruptura ideológica. Rompes con la forma de pensar que te inculcaron y dices, a ver, yo no quiero esto, yo quiero tal y voy a caminar hacia allá. ¿Qué hay detrás de comentarios, etcétera, ¿no? Tú estás mal, tú estás loco, ¿qué te pasa? Mira. ¿Cómo se logra esta ruptura? El camino más se llama escolarización. ¿Qué es la escolarización? Acudir a la escuela, estudiar, leer, aprender, pensar diferente, escuchar a otras personas, hablar de temas de ciencia, de cultura, de arte, con otras personas, con otro público. Y créanme, nos abre la mente la idea. Pero te vuelves la oveja rebelde de la familia, de la escuela, del salón. Y seguramente ubicamos por ahí, en la secundaria, en la prepa, a este compañero o compañera que yo quiero ser artista, yo me voy saliendo al DF y quiero ser artista, o yo quiero recorrer el mundo, o a estos que dicen, no, pues yo quiero irme a estudiar ingeniería, pero aquí no, o quiero salir de mi comunidad, o de la ciudad, yo me quiero ir a vivir a otro país. ¿Y qué hacemos? O los apoyamos o los tachamos de loco. No, ¿cómo crees? Eso no se puede. Y al final, ¿lo logran o no? ¿Qué pasó? Si no pasas por la escuela, ojo, pero sobre todo, si no aprendes a leer, a escribir, de entrada estás incomunicado, tienes un analfabetismo, ¿no? Pero ahora existe analfabetismo digital. ¿No le sabes usar esto? ¿Sabes leer y escribir? Eres un analfabeta digital. También hay analfabetismo cultural. Por decirles algo, nómbrenme algún premio Nobel, 3 premios Nobel mexicanos. No sé. ¿Alguna obra literaria universal? No, pues el Quijote. Mexicano, pues Mario Molina, Octavio Paz, híjole, ¿quién más? Pero, a ver, nómbrenme alguna obra de teatro, algún premio Nobel de literatura. Noten cómo este analfabetismo cultural, así como, híjole, profe, sí, espéreme, lo googleo rápido ahorita. Analfabetismo cultural, analfabetismo digital, el analfabetismo, o sea, esa es la única vía para romper con las ideologías. Y la escuela tiene mucha influencia en las personas. Por eso, ¿qué se enseña? Es decir, el currículum tiene una gran responsabilidad. ¿Sí? Tan solo estas cuestiones de izquierda, socialistas, por eso se decía Cuba, Rusia, bueno, la URSS en su momento, ¿no? Tienen otra forma de pensar. ¿Y en dónde se fortalece? En las escuelas. Carolina, te escuchamos. Sí, profe,
quería compartir mi experiencia en cuanto a romper esas ideologías que usted está comentando. Haga de cuenta que yo hice mi debut en una escuela donde la implementación en la educación era en base a iPads. No sé si exista otro colegio en Veracruz, ¿no? Pero bueno, a mí me tocó estar en ese. Y pues la verdad, se implementa también una economía pues alta, ¿no? Porque esto se enfoca en una renta de un iPad, que la educación es mucho mejor y te atrae al alumno y todo esto. Entonces, para mí fue algo nuevo y aprendí mucho de ahí. Entonces, sí me vi identificada en esa parte. Tanto como usted habla de lo religioso y todo esto, implementar esa educación bajo el iPad, pues bueno, y es una ideología, dijera usted, no es el, ¿cómo se dice? El analfabetismo digital. Están acabando con eso desde chiquitos. Entonces, sí es de suma importancia esa parte. El punto, gracias Carolina, sí, el colegio debe estar en la zona de la Riviera, de Boca Río para allá, del lado izquierdo. ¿Sí? No, está aquí en la Fragua. Ah, ya ubiqué, el color blanco. Exacto, blanco con azul. Sí, para no decir colegio iberoamericano. Exacto. Sí, me toca conocer varios modelos. Esto se refiere al modelo educativo. Y el modelo educativo es otra parte del currículum. Modelo educativo, plan de estudios, programa de estudios, perfil de egreso. Esas son partes que conforman el currículum. Nicole. Yo quería comentar de lo que dijo Caro, que de ¿Sí? hecho en prepa, cuando yo iba en las Naciones, ahí es prepa y universidad, y en prepa hay dos modalidades, la normal y la bilingüe. Y la bilingüe toman clases pues completamente en inglés y todos llevan iPad también. Entonces hay como que esa diferencia, ¿no? De que o la normal o porque no te alcanza para pagar la bilingüe o la padre, ¿no? Como quien dice. Sí. Miren, aquí quiero tomar una idea de Nicole y una palabra que dijo Carolina. La palabra, híjole, que dijo, es que es mejor, es bueno, o es malo, o es mejor o peor escuela. Cuidemos, evitemos catalogar una mejor, peor escuela, buena o mala. Aquí luego viene un debate inservible. No nos aporta. La escuela pública y la privada es mejor o peor porque bla, bla, bla. El punto de debate es cuál es el currículum, cómo enseñan, qué se enseña. Eso es lo importante en lo público y lo privado. O en las escuelas rurales y urbanas. Por ejemplo, es que voy a estudiar el bachillerato, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí en Veracruz? Tenemos bachilleratos generales, telebachilleratos, colegios de bachilleres del estado de Veracruz, COBAEP, COBAO, de Oaxaca, etcétera. Colegios de bachilleres, que es otro subsistema. Tenemos bachilleratos tecnológicos, CEBETIS, CETI. Tenemos bachilleratos del mar. Tenemos bachilleratos agropecuarios, CEBETAS. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿A dónde vamos otra vez? Al currículo, al modelo de enseñanza, a las materias. ¿Cuál es la diferencia? Si revisamos un plan de estudios, vamos a ver, las materias son distintas, la forma de enseñar es distinta. La forma de hacer todo. Entonces, Cielo apunta una cuestión importante. ¿Qué aprendieron? Dice Cielo que hacer todo en un mes, a jugarte la vida en la última semana del semestre para pasarlo. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Ya vieron cómo la parte del currículum es el punto central de esta discusión? Lo que está en debate es el currículum. Pero bueno, ya visto así, global, que es cultura, ideología, también es contenidos, clases, son los maestros. Miren, hay escuelas privadas
en donde si no tienes una estatura, un tipo de piel, un color de ojos incluso, no puedes ser profesor. Hay otras, que es lo ideal, en donde si no tienes un perfil profesional, o sea, eres bilingüe, eres ingeniero, eres abogado, no entras. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes inició o intentó entrar a la Marina a estudiar. ¿Qué pasa? Estatura, hombres y mujeres. Si no, ni siquiera te permiten sacar la ficha. O sea, te dicen, mínimo 1,60 creo es para hombres y 1,50 para mujeres. No me sé bien como el dato. Les voy a preguntar luego que acuda a la Heroica a dar cursos de ahí a los profes. Pero esto tiene que ver con eso. O sea, y desde ahí ya quedas fuera, ya no puedes estudiar ahí. O sea, noten cómo cada currículum, ¿cómo se le llama a eso? Se llama perfil de ingreso. Lo que les estoy diciendo son elementos del currículum. Perfil de ingreso es, para pertenecer a esta escuela debes tener, y ahí te ponen, 1, bachillerato concluido. 2, algunas escuelas de edad de tal a tal. 3, estatura tal y manejo del idioma tal, etcétera, ¿no? Y bueno, ya de ahí vienen las cuotas, que también los procesos administrativos también influyen y son parte del currículum. Me tocó una escuela primaria de la zona norte. La ventaja es que en la zona norte hay muchas escuelas, híjole. Yo vivo por otra zona, yo vivo acá en el estatuto jurídico, acá por Boca, ¿no? Y en la zona norte hay muchas escuelas, entonces va a ser difícil que sepan de qué escuela les hablo. Esta escuela, los lunes, aplican, agárrense a su asiento, 17 exámenes los lunes a los chiquillos en línea, en Google Classroom. Ese es su modelo educativo. Los alumnos no pueden opinar en el chat sobre un tema porque los reprenden y llaman a las mamás y hacen reunión con el director por Zoom. Imagínense cómo está ideologizando ese currículum. ¿Qué estás aprendiendo? A contestar 17 exámenes los lunes, más tareas. Una de las acciones que se quejaron mucho los estudiantes cuando la pandemia fue que estaban haciendo y entregando. Entrega, actividad. Espérame, profesor, así no. Lo saturaron. ¿Qué está pasando con esa escuela? Se están dando de baja los alumnos. Porque, obviamente, los alumnos de primaria hacen esto y pues los papás, papá, ayúdame aquí, ayúdame acá. Entonces, ese modelo educativo que forma parte del currículum no está siendo efectivo. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? Diría Tyler, ¿no? ¿Y cómo se evalúa? Bien, seguimos. En este caso, Nigley y Evans. Martin Nigley y Matthew Evans. Dicen que son los conjuntos de experiencias. Ojo, hay una diferencia entre clasificar materias y experiencias educativas, ¿sí? Que proporciona la escuela para lograr los objetivos de aprendizaje según sus capacidades. Me encanta esta parte. ¿Por qué? No hemos tocado un tema, que es el tema de la inclusión, de las necesidades educativas especiales, de los colegios en donde se acepta o no a los niños que tienen, me voy a ir a lo más sencillo, que son trastornos déficit de atención, o trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o Asperger, o trastorno de espectro autista. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Y qué pasa con los que tienen una deficiencia o una situación, una discapacidad, es el nombre técnico, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motriz? ¿Sí? ¿Qué pasa con estos? ¿A poco? ¿Cuál es el discurso ahora?
Todos los niños que tengan ciertas situaciones pueden entrar al aula normal, de entrada, y que me perdonen. Pero cuando tú dices, los niños con estas capacidades y condiciones entran al aula normal, ya les dijiste anormales. ¿Sí? Entonces se habla de, pasó de ser incluyente a ser inclusivo. La diferencia es que ser incluyente, pues también excluye. Y al ser inclusivo, pues es que todos forman parte de. Pero, y les hago una pregunta para que reflexionen. ¿Qué tan preparados están los profesores para atender a estos tipos de niños? Imagínate que tienes, ¿qué te gusta? 1, 2, en un mismo salón de 20. Te va a demandar más tiempo. Necesitas armar otras estrategias, ¿sí? Necesitas elaborar un material didáctico diferente. Tiempo. ¿Están preparados las escuelas? Y hablo desde silla de ruedas, muletas, mangueras, físico, lentes o aparatos auditivos, visuales, las instalaciones, los profesores, los procesos académicos. Prácticamente desinscríbelo, haz como que vienen a clases y luego los pasamos, porque no los puedes reprobar. Entonces, ¿a qué jugamos, no? ¿Cuál es el punto de discusión? Currículo. ¿Qué se está enseñando? ¿Cómo se está enseñando? ¿Cómo se está evaluando? Les aplicas el mismo examen a los niños de tu grupo y a este niño que tiene necesidades educativas especiales, le llaman, el nombre técnico se le llama BAP, Barreras para el Aprendizaje y la Participación. Ahora se le agrega para la participación y el juego. ¿Por qué? Porque no juegan como los otros niños. Digo, ahorita es como... Entonces, fíjense, estamos haciendo una investigación con un grupo de profesores y créanme que vamos encontrando que la educación en línea les está ayudando a estos chicos. ¿Por qué? Porque ya no socializan. ¿Qué tienen los Asperger, los autistas, los de TDAH, los de hiperactividad? Que pues ya en el salón son hiperactivos, tienen un problema de lenguaje, ¿sí? De frenillo, de dicción, no sé. ¿Y qué creen? Aquí, tranquilos, están aprendiendo más, porque el currículum escolar, las materias, las clases, los profes, los materiales, no, y ahora ya no hablo del receso, que es un momento crucial en el desarrollo socioemocional de los chicos. Noten cómo el currículum influye, ¿sí? Y por más que se discuta que la inclusión, que el concepto, la inclusión no es del lenguaje. El lenguaje por sí es inclusivo. Y me refiero concretamente a este tema que se dio, que compañero, compañere y demás, son discusiones que llevan a poco. El lenguaje es inclusivo, todos somos seres humanos, así, universalmente aceptados. Entonces, vean cómo estas experiencias educativas son o no interesantes o atractivos para los estudiantes. John Inlow dice, el currículum es el esfuerzo conjunto, y cuando se refiere a conjunto es todas las personas. Si algo les pido, como paréntesis, si algo les pido, ahorita que estamos en la formación profesional, formarnos como pedagogos no nos hace mejor persona que otros. Platiquen con sus directores, con sus maestros, con sus alumnos, con el personal administrativo, con el conserje, con el velador, con el señor que vende los chicharrones, con el de los esquites, con todos. Por favor, humildad. Cada que suban un peldaño en estudios, bajen uno en humildad. Sencillez. Las personas que saben mucho, pero son poco tolerantes, prepotentes, no llegan a nada. No podemos ser pedagogos o profesores con esas actitudes. Conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Si tienes conocimientos y habilidades, pero no tienes estos otros, estás tronado. ¿Sí?
Y los valores, honestidad, respeto, tolerancia, etc. ¿Sí? No quiero gente erudita que sepa mucho y sepa hacer muchas cosas, si no tiene lo otro. Equilibrio de las 4 áreas. Así una báscula como de 4 elementos. Y si uno le estamos dando más prioridad, no. Voy a decir algo doloroso para ustedes. Perdónenme, pido disculpa anticipada. Si queremos hacernos ricos o millonarios, la educación no es el camino. Dice, quiero estudiar pedagogía. Muchacho, te vas a morir de hambre. ¿De qué vas a vivir? Bueno, vas a conseguir maestro, una plaza y pues ahí la llevan. Pero no es la vía, porque nosotros, de entrada, pedagogía está en humanidades. Y a nosotros sí nos interesa lo que los seres humanos vivan, les pase y demás. Entonces tenemos otra estructura. En ingeniería, en arquitectura, en eso, pues ahí sí. No sé, hay áreas temáticas, en política quizás, pues hay como dinero y otras cosas. Pero no, aquí hay satisfacción emocional, cognitiva, porque yo hice mucho por el otro. Para mí, que soy pedagogo convencido, yo me convencí que iba a ser maestro. Tenía yo alrededor de 7, 8 años. Y me dije, ¿qué quieres ser? ¿No? Y yo creo que en mi casa esperaban que dijera yo, doctor, abogado, arquitecto. No, le dije, quiero ser maestro. Y me dijeron, muchacho, te vas a morir de hambre. Y luego, con el tiempo, como a los 10 años, dije, yo quiero ser maestro de maestros. No tenía yo ni la bendita idea de qué significaba eso. Hoy sí lo sé. Ustedes son o van a ser maestros. Y yo estoy compartiendo conocimiento con ustedes. Entonces, ahí de cierta forma estoy formando a los que van a formar, que son ustedes mismos. Nosotros sí nos interesa esta parte formativa. Para mí, pedagogía es sinónimo de compartir experiencias, conocimientos, compartir tiempo. ¿Sí? Y cuando tú estás preparando un material didáctico, lo que estás brindando es tiempo, conocimientos, vivencias, experiencias. Sencillo. Cuando estás haciendo una bendita diapositiva, dices, sí, porque quiero que lo aprendan. Yo lo leo, yo lo pongo en concreto, yo lo escribo, le voy a poner color azul, le voy a poner negro. Ya te estás imaginando la clase. Y cuando estás haciendo un proceso administrativo o estás haciendo orientación educativa, si les gusta esa línea, también los pedagogos podemos trabajar. Orientación vocacional, voy a buscarles unas escuelas a estos alumnos para darles, estás dando tiempo compartiendo. Ese es yo soy de la línea práctica y romántica de la pedagogía. Hay otros que son más teóricos, ultra teóricos y debaten, hay otros que son más sociales, ¿no? Más sociología, y es que la ideología dominante del Estado. Hay como áreas, ¿no? Entonces, este conjunto planeado que hace la escuela nos lleva a el aprendizaje. El punto central del currículum es el aprendizaje, el núcleo. Ya hay otras capas que nos ayudan. Las estrategias didácticas, la evaluación, las instalaciones, etcétera, nos ayudan en esta parte. Pero el núcleo es el aprendizaje. Arredondo, ¿qué creen? Él es mexicano. Para él, el currículum es, como lo pueden ver ahí, primero, esta parte que señalábamos, características y condiciones del contexto de los estudiantes y de los recursos didácticos. Yo sé que algunos de ustedes estarán a favor o en contra del regreso a clases, tendrán sus razones, sus opiniones y demás. Está bien, ¿cómo creen? Mi sobrinito de mi alma va a regresar, ¿qué le va a pasar? Aunque regrese ahí con otro cubreboca de la amiguita, pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo?
Entonces, es un debate interesante, sociopolíticamente hablando, ¿no? Ok. También me dice cuáles son los fines y objetivos de esta enseñanza. Y me dice también cómo le voy a hacer con estos medios y procedimientos para asignar los recursos materiales, humanos, financieros, temporales. Es un tema poco abordado, pero lo financiero hay que tocar. Pero ¿por qué el dinero? ¿Por qué el presupuesto? ¿Por qué tal? Cuando ustedes vean la materia de proyectos educativos, ¿sí? Ahí van a decir, van a saber, es que necesitas hacer un presupuesto. ¿Sí o no? Pero no, eso que lo vea el contador. ¿Y cómo vas a entender que esto es o no parte viable financiera? Muchas ideas o proyectos se vienen al traste porque no tienen viabilidad financiera. Hay que hablar de los dineros, hay que hablar de los recursos. A nivel escuela, a nivel sistema educativo mexicano, que las escuelas están llenas de monte y no tienen agua y demás y todo, ¿qué hacemos para solucionar? O eres parte de la solución o eres parte del problema. Vamos a criticar el currículum, pero también vamos a hacer cosas. SAIS, esta definición simple, es más, en una misma línea subrayo toda la definición. Para SAIS es un plan para la educación de los alumnos. Esa es su definición. General, simple. Y bueno, él habla de la parte semántica y sintáctica, es decir, la parte concreta y práctica, y aquí vamos a hablar luego de los tipos de currículum. El currículum formal, procesual, nulo y oculto. Todavía no es tema de esto, pero vamos a verlo más adelantito. ¿Sí? SAIS define así el currículum. Ahora, Kearney y Cook, estos autores, dicen, todas las experiencias que el alumno tiene bajo la dirección de la escuela. Y todas estas experiencias te van a ser orientadas hacia el aprendizaje. De modo que el currículum te brinda ciertos elementos en este sentido. Estas mujeres mexicanas se llaman Raquel Glassman y María de Ibarrola. Raquel Glassman, María de Ibarrola. Hicieron una definición que ahí está plasmada, no la puedo recortar porque le estaría quitando esencia. Es una síntesis instrumental donde se seleccionan, organizan y ordenan fines, contenidos, que tienen una influencia tanto social como cultural y profesionalmente. Es decir, lo que distingue a un médico de un ingeniero es una cuestión social, cultural y de materias que llevó. Y esto están organizados, acomodados de cierta forma, junto con actividades, objetivos, etcétera, que nos ayudan en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto tiene la carga ideológica, la carga cultural, la carga social del currículum, ¿sí? Y para conformar el currículum están implícitos todos estos elementos. Beauchamp dice, es un documento diseñado para la planeación instruccional. ¿Sí? Instruccional, porque, oye, pero instruccional es de los conductistas, la escuela tradicional. Claro, porque era 1973. Y en ese entonces solo había conductismo, no había constructivismo o alguna otra, nada. Todo era instrucción. La letra con sangre entra, castigo, estímulo, respuesta, ensayo, error, así. Y solo así se concebía la parte de la enseñanza. Y esto nos ayuda a la parte de la planeación curricular, ¿sí? Beauchamp incluyó este término de lo que se llama ingeniería curricular. Los planes de estudio
se tienen que actualizar. Este tema, que lo vamos a ver en diseño curricular, se llama actualización curricular o actualización de planes de estudio. Se llaman también reestructura curricular. Quiere decir que lo que vamos a hacer es, se hace un plan de estudio y se cambia. ¿Cuántas veces se han cambiado planes de estudio en primaria, en secundaria, en bachillerato, en universidad? No siempre el bachillerato fue como está el plan de estudios ahorita. Se cambia, se actualiza para ajustarlo a las necesidades sociales. Y si ya no está respondiendo, se cambia. Por ejemplo, la carrera de informática administrativa. Ya nadie está estudiando informática administrativa. ¿Por qué? Porque la informática administrativa ya no tiene un campo específico. ¿Cómo se llama ahora? Ingeniería de sistemas, sistemas y tecnología, telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué? Porque el plan de estudio ya no alcanza. El campo laboral ya está cubierto. ¿Qué pasó? También estaba la mecánica y la electrónica. ¿Cómo se llama ahora? Mecatrónica. Estaba la psicología, la pedagogía, ahora se llama psicopedagogía. Se van fusionando las disciplinas. ¿Cuáles son las carreras del futuro? Muy buena pregunta. ¿Hacia dónde apunta? Ingenierías ambientales, epidemiología, ¿sí? Aeronáutica espacial, hacia allá va. Entonces, en ese punto, ¿qué va a pasar con la pedagogía entonces? ¿Va a desaparecer? A mí me han preguntado, yo doy temas, de hecho voy a dar una plática, un taller al ratito de diseño de rúbricas. Les voy a mandar al jefe de grupo una invitación, por si quieren estar, es gratuita, es en línea, es por Zoom, es a las 7 de la noche. Y no es cierto, a las 6, perdón, a las 6. Y se pueden conectar. Tengo entendido que si toman algunas de estas, les dan su constancia. Fulano de tal tomó la plática de tal. Es para el doctorado en educación en el que doy clases en una universidad privada. Bueno, la universidad privada que está en el centro, en Lerdo. Ya sabrán algunos de qué escuela me refiero. Ahí doy clases en el doctorado los sábados, doctorado en educación. Entonces, por ahí les voy a hacer llegar la invitación. Son gratuitas, por si quieren ingresar. Lauren Steinhaus, estadounidense ya de los 90. Él habla de que el currículum es una tentativa, así como que voy a plantear estos principios y rasgos para que sea abierto a discusión y trasladado efectivamente a la práctica. Quiere decir que él plantea que hay un currículum escrito y uno práctico. Si ustedes, por mera curiosidad, revisen el plan de estudios de la licenciatura en pedagogía que están cursando. ¿Sí? El martes, para el martes vamos a traer unos 5 planes de estudios de pedagogía de otras escuelas, o sea, el de UPN y otras. Y vamos a empezar a preguntarle, ¿no? Al currículum, oye, a ver, ¿por qué esta materia y esta no? ¿Qué llevan ellos que no llevamos nosotros? ¿Qué llevamos nosotros que a ellos les falta? ¿Cuál es el perfil de ingreso aquí? ¿Cuál es el perfil de egreso acá? ¿Sí? Ingreso, egreso. Vamos a irnos preguntando para poner esto. Porque, ¿qué nos dice ahí el objetivo, el plan de estudio? ¿Y qué nos dice la práctica? Cuando leemos el perfil de egreso de secundaria o de educación básica, dicen, no, pues ya, superhéroe. Ahorita se los voy a mostrar para que vean a lo que me refiero. Cuando el alumno termine la secundaria va a lograr todo eso. Cierro con esta definición de Alicia de Alba. ¿Sí? Alicia de Alba plantea que es el currículum una síntesis de elementos culturales. Noten cómo rescata lo que vamos hablando. Conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos políticos, educativos que tienen ciertos grupos sociales, intereses. Y esto está sometido a una pugna, a una imposición social.
que tienen que ver con estructuras formales, procesales, prácticas, y se va evolucionando a través del tiempo para ciertos niveles de significación. Entonces, ¿por qué se enseña tal cosa? ¿Por qué se enseña inglés como nos lo dieron? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? Hay que cuestionar, chicos, hay que preguntar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que necesito que hagan? Ahorita, si quieren, les paso estas diapositivas aquí por Zoom para que las tengan como... Las voy a poner también en la plataforma para que las revisen, vayan tomando notas, palabras claves, etc. ¿Qué es lo que van a hacer? Elaborar su definición propia. Y bueno, le agregamos esta parte de buscar 5 planes de estudios de pedagogía. A ver qué dicen del currículum de pedagogía en 5 planes de estudio para analizar. Y a partir de esto, lo van a traer para que el martes, perdón, no es el martes, es el miércoles. Me equivoqué aquí. Para que el miércoles en clase lo discutamos. En clase lo discutimos y ya después, entre martes, en miércoles y... No es cierto. Perdón, me equivoqué aquí. Perdón, profe, ¿es elaborar 5 planes de estudio? No. Elaborar un plan de estudio te lleva 6 meses. No, elaborar tu definición propia del currículum. La pregunta va a ser, ¿qué es el currículum? Para mí, obviamente retomando estas definiciones, ¿no? Esto que estamos comentando. Y buscar 5 planes de estudio de pedagogía de aquí, pero eso nada más las buscas en internet y listo. Porque vamos a empezar a analizar estos puntos. Lo que vamos a hacer, y así vamos a trabajar todo el semestre, lo discutimos aquí en clase, lo vemos y ya, acuérdense que nos toca trabajar semana 2, o sea, la siguiente semana, luego la semana 4, la semana 6, y así nos vamos. Una sí, una no, nos vamos a ver en videoconferencia. Entonces, lo discutimos aquí en clase, lo analizamos, y ya luego, después de la discusión, lo ponemos en un foro de discusión en la plataforma. ¿Sí? Así vamos a trabajar. Lo analizamos, lo comentamos, y ya luego pongo la evidencia allá en la plataforma. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No hay duda. Los voy a poner en equipos, a trabajar en equipos, para que platiquen sobre las palabras claves de lo que llevamos hasta ahorita. Vamos a hacer 6 equipos de 5 personas. Los voy a asignar aleatoriamente. ¿Qué van a contestar? ¿Cuál va a ser la actividad del trabajo en equipo? Van a estar 15 minutos en equipo. ¿Sí? El tema va a ser ¿cuáles son las ideas principales para construir la definición de currículum? Es decir, trabajamos en equipo, debatimos, opinamos, y ya después me van a ayudar en equipo a construir mi definición personal, que voy a trabajar de aquí al martes, al miércoles siguiente, y ya luego lo trabajamos. ¿Queda claro lo que van a hacer? En equipo, 5 personas. A ver, oye, ¿qué apuntaste tú? No, pues el currículum es esto, el currículum es lo otro, etc. Con miras a hacer la actividad que básicamente consiste en hacer tu definición. No vayan a tomarla una de Wikipedia, por favor. Porque en Wikipedia van a encontrar que el currículum es el que tú entregas cuando vas a trabajar. Y eso no sirve, no es. Hablamos del currículum escolar. Ok. Para trabajar en equipo, aquí en Zoom, les va a mandar un mensaje, dice Gustavo Patraca te invita a la sala tal. Y hacemos salas por equipo. Ya después de que terminemos 15 minutos, son las 8:30, 8:45,
regresamos todos. Ahorita yo los alcanzo en los grupos, ¿sí? Entonces les va a llegar ahí la invitación, denle a aceptar en un botoncito azul y trabajan en equipo bajo esta. ¿Dudas? ¿No? Ok, adelante, denle ahí en el botón azul y se van a los equipos. Quien no le llegue ahí la invitación me dice, por favor. A ver, por ahí los que faltan, Ana, Nicole, Yarensi, Carolina. Carolina no la vemos. Alejandro, Ángel, Luz. Por ahí denle ingresar, por favor. Alejandro, Lara, ¿me escuchas? Ángel, Luz, Ana. ¿Sí me escuchas, Luz? Te llegó ahí la invitación y ya, dale en el botón azul y listo. Luz, no te escucho, Luz. Ahí, ya. Es que se había puesto en pausa mi internet y Ya. no tienen las cosas. Ok, ahí te llegó una invitación, dice, Gustavo Patraca lo está invitando al room 5, 4, y ahí le das y ya te vas al trabajo en equipo. ¿Sí? ¿Me escuchas, Ana? Ana, Alejandro, Ángel. No. Sentí en otro planeta. ¿Qué pasó ya? ¿Este es un nuevo grupo o ya regresamos a la clase? Ya estamos todos, ya estamos todos. Estamos en la clase. Ya estamos todos. Y está siendo grabado y monitoreado para fines de calidad en el servicio. No, está grabado para... Está siendo Muy grabado para padre, que lo- profe. O sea, nunca había Orgullosamente Está upeniano. bueno, está bueno, está muy Oye, bueno. ¿Nunca lo habían hecho qué? profe. ¿Mande? Mande. Ajá. Nunca habíamos Muy hecho bien. esta actividad. Nos ¿No? decían, cierren el Zoom, lo vemos en 10 Ajá, y segundos entramos y en- vuelvan. Nunca nos sacaban así. Y así ya nos Ah. pueden espiar a ver si hacemos las cosas o no. hay clase, hay clase. Pues básicamente es como, a ver, equipo 1 se sienta aquí, equipo Sí, 2, sí, sí. y yo voy al equipo. ¿Y qué tal, chicos? Bueno, A ver pero cómo van. no sabíamos que podía hacer esto Zoom. Sí, está No. muy chido, está muy genial. Hasta nos espantó. ¿Cómo que los espanté? Yo dije, ahí nos están Cuando entraban los espiando. grupos. Bueno, no se preocupen. Si quieren ya después, bueno, yo tengo unos manuales y unos videotutoriales de cómo se hace esto. ¿En YouTube? Está muy bueno. Pero usted Ay, tiene profe, como el mándelo. Zoom Premium, ¿verdad, profe? Sí, Sí, sí. sí, No, pero es se puede humilde. con el Zoom gratuito, ¿eh? No se preocupen. O sea, se puede con el Zoom gratis. Les voy a compartir, miren, yo tengo, bueno, yo aparte de cosas yo trabajo 3 temas. Tecnología y educación, currículum o diseño curricular, investigación. Son mis 3 áreas pedagógicas. Yo sé de administración, sé de orientación y tutoría, pero no es mi área fuerte. Y yo hago videotutoriales, o sea, tengo mi canal de YouTube y todo, ¿no? Por ejemplo, es mi canal de YouTube, se llama Competencias Digitales Docentes. Y bueno, aquí ustedes pueden ver el video que se llama, que les voy a compartir aquí en el chat, es un video tutorial donde se explica cómo hacer, a ver, le pongo eso. Zoom hacemos lo siguiente. Ingresamos a nuestra cuenta de... Y aquí lo que hay que hacer es configurarlo, ¿sí? Se configura la sesión y en la parte de configuración ya vemos que habilitamos esta sesión que se llama sala de grupos. Esta permite que el anfitrión divida... Y la sala para grupos ya, tic, y ya te permite hacer los equipos. ¿Sí? Lo vamos a repetir posteriormente porque sí tengo contemplado trabajo en equipo posterior. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Esta técnica que hicimos se llama recolector de ideas. Donde
Yo persona voy a mi equipo y a ver qué ideas tienen, ¿no? Pues esta, y ya me traigo las ideas y armo mi propia definición. Hago una aclaración. La siguiente semana no nos toca clase, es correcto, nos toca la semana 3. ¿Sí? Había dicho usted hace rato que las semanas pares, Sí, no, déjame revisarlo acá. Todavía, la verdad es que todavía no me adapto bien a esto de una semana sí, otra no. Yo sin problema. Acabo de revisar y el profe está en color azul, en color verde y son las semanas impares. Ok. Con la maestra Isabel. Bien. Sí, es que de repente, a ver, aquí está, horario, aquí, de clase por semana. Teoría quinto, teoría curricular en verde. Así es, nos toca la 1, la 3, la 5 y 7. Ok. Entonces, para el miércoles de la semana 3, van a traer su definición. ¿Vale? Tarea, la definición personal de currículum y 5 planes de estudios de licenciatura en pedagogía que haya por ahí en el mundo. ¿Quieren convertirse en pedagogos del mundo? Esos los imprimimos, ¿no? ¿Verdad? Nada más los No, buscamos. nada impreso, todo va a ser en digital. Vamos a platicar la definición, la discutimos, la comentamos y luego, y solo después de la discusión, lo ponemos en el foro. ¿Sí? Les voy a mandar vía su compañera jefa de grupo las diapositivas que hemos usado en esta semana. Y lo voy a poner en la plataforma. ¿Vale? Por ahí les voy a mandar una invitación también a una charla, por si les interesa, sobre el tema de diseño de rúbricas para la evaluación de los aprendizajes, que voy a dar al ratito. ¿Vale? Cuídense mucho, chicos. Excelente día. Todo va a salir muy bien. Igualmente, Gracias, profe. Igualmente.